Si alguna vez conduces de madrugada por una autopista vacía y ves una estación de descanso completamente iluminada, pero sin una sola persona dentro, sigue manejando, porque algunas paradas en la carretera no fueron hechas para viajeros, sino para algo que espera en la oscuridad. La lluvia golpeaba el parabrisas del coche de Javier mientras avanzaba por una autopista solitaria en medio de la noche. Eran las 3:17 de la madrugada y llevaba más de 5 horas conduciendo sin detenerse. La radio apenas tenía señal y el cansancio comenzaba a pesarle en los ojos. Entonces vio algo a lo lejos, una antigua estación de servicio iluminada en medio de la nada. Javier suspiró aliviado. Necesitaba café y unos minutos para despejar la mente. El letrero del lugar parpadeaba constantemente con una luz roja desgastada. Área 9. Nunca había escuchado ese nombre antes. Lo extraño era que no había ningún otro coche estacionado, ni camiones, ni movimiento, solo aquel edificio iluminado bajo la lluvia torrencial. Aún así, decidió entrar. Apenas apagó el motor, sintió un silencio incómodo alrededor. Ni siquiera se escuchaban insectos o viento. Javier entró lentamente en la tienda. El lugar olía a humedad y café quemado. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente sobre su cabeza. Detrás del mostrador había una mujer muy delgada observándolo fijamente. No sonreía, no parpadeaba, solo lo miraba. Javier intentó actuar con normalidad y pidió un café. La mujer tardó varios segundos en responder. Finalmente, dijo con una voz extrañamente lenta: «No muchos se detienen aquí». Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mientras esperaba el café, Javier notó algo raro en las paredes del local. Había fotografías antiguas de viajeros, camioneros y familias enteras. Todas parecían tomadas dentro de aquella misma estación de descanso. Pero en muchas de las imágenes, las personas aparecían borrosas, como si algo hubiera estado moviéndose detrás de ellas. Javier se acercó más a una de las fotos y sintió que el corazón se le detenía por un segundo. En una esquina oscura aparecía una figura extremadamente alta observando a la cámara. Javier intentó ignorar aquella sensación incómoda y tomó el café rápidamente. Cuando fue a pagar, notó que la mujer seguía mirándolo sin apartar la vista. Entonces ella dijo algo que le heló la sangre. «¿También escuchaste los golpes afuera?». Javier frunció el ceño confundido. En ese momento, toc, toc, toc. 3 golpes secos resonaron en el vidrio de la entrada principal. Javier se giró rápidamente, pero afuera no había nadie, solo la lluvia cayendo violentamente sobre el estacionamiento vacío. Javier comenzó a sentirse realmente incómodo. Decidió marcharse cuanto antes, pero justo antes de salir notó algo extraño reflejado en el cristal de la puerta detrás de él. Dentro de la tienda había una silueta parada a pocos metros, alta, inmóvil, demasiado delgada para ser humana. Javier giró de inmediato, pero no había nadie allí, solo la mujer detrás del mostrador.
sonriendo por primera vez, una sonrisa demasiado amplia, antinatural. Javier salió rápidamente hacia su coche bajo la lluvia. Mientras buscaba las llaves, sintió claramente que alguien caminaba detrás de él sobre el agua acumulada en el suelo. Pasos lentos, pesados, pero cada vez que volteaba, no veía nada. Entró al coche de golpe y bloqueó las puertas inmediatamente. Su respiración era cada vez más rápida. Encendió el motor y justo antes de arrancar, vio algo por el espejo retrovisor, una figura parada justo frente a la entrada de la estación, observándolo fijamente. Javier aceleró de inmediato y abandonó el lugar. Intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio. Sin embargo, varios kilómetros después, notó algo extraño por el espejo lateral. Un coche oscuro venía detrás de él desde hacía demasiado tiempo. Sus luces permanecían apagadas. Aún así, el vehículo seguía exactamente a la misma distancia. Javier aumentó la velocidad. El coche también lo hizo. El corazón de Javier comenzó a latir con fuerza. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo vehículo más. Solo él y aquel coche negro detrás suyo. Entonces la radio comenzó a emitir estática violentamente. Javier intentó apagarla, pero la voz apareció entre el ruido. «No debiste detenerte». Javier casi perdió el control del volante. La voz sonaba distorsionada, pero claramente humana, o al menos intentaba parecerlo. Javier pisó el acelerador desesperadamente. La lluvia hacía casi imposible ver la carretera. Entonces miró nuevamente el espejo retrovisor y sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. El coche detrás ya no estaba. Pero algo mucho peor sí. La figura alta estaba ahora sentada en el asiento trasero de su propio coche, inmóvil, observándolo desde la oscuridad. Javier gritó aterrorizado y frenó bruscamente en medio de la autopista mojada. Cuando Javier giró rápidamente hacia atrás, el asiento estaba vacío, no había nadie. Solo oscuridad. Su respiración temblaba mientras intentaba convencerse de que estaba perdiendo la cordura. Entonces escuchó un susurro justo junto a su oído. «Mira afuera». Javier levantó lentamente la vista hacia el parabrisas. Y allí estaba la figura parada frente al coche bajo la lluvia, completamente inmóvil. Javier sintió que el cuerpo se le helaba por completo. El encargado de la estación miró nerviosamente hacia las ventanas antes de continuar hablando en voz baja. Dicen que durante años muchos conductores desaparecieron cerca de esa área, camioneros, viajeros, familias enteras. Algunos vehículos fueron encontrados abandonados con las puertas abiertas y el motor todavía encendido. Pero las personas nunca aparecieron. Javier intentó reír nerviosamente, pensando que quizá todo era una leyenda local. Sin embargo, el hombre sacó lentamente un periódico viejo guardado bajo el mostrador. En la portada aparecía una fotografía borrosa de la misma estación de descanso bajo la lluvia. Javier observó la imagen con atención y notó algo horrible. En una esquina del estacionamiento, apenas visible entre la oscuridad, aparecía la misma figura alta que había visto frente a su coche. «Muchos aseguran haber visto eso», susurró el encargado.
pero los que lo ven más de una vez normalmente desaparecen. Javier sintió un sudor frío bajar por su cuello. Miró rápidamente hacia afuera, esperando no encontrar nada extraño. Pero justo al otro lado de la carretera, bajo una farola distante, había una silueta inmóvil observando la estación. Javier retrocedió lentamente lejos de la ventana. El encargado apagó inmediatamente varias luces del local y cerró las cortinas metálicas. «No hagas contacto visual», dijo con una voz temblorosa. Durante varios minutos ambos permanecieron en silencio absoluto, escuchando únicamente la lluvia caer sobre el techo. Entonces comenzaron los golpes. Toc, toc, toc. Sonaban desde la puerta principal, lentamente, como si algo quisiera entrar sin llamar demasiado la atención. Javier sintió ganas de salir corriendo, pero el encargado lo sujetó del brazo. «No abras bajo ninguna circunstancia». Los golpes continuaron varios segundos más, y luego se detuvieron de golpe. El silencio que siguió fue incluso peor. Entonces algo comenzó a arrastrarse lentamente alrededor del edificio. Un sonido húmedo y pesado recorriendo las paredes exteriores. Javier podía escuchar claramente cómo aquello pasaba junto a las ventanas oscuras mientras respiraba de manera irregular. De pronto, la radio vieja detrás del mostrador se encendió sola. Una voz distorsionada salió entre la estática. «Javier, todavía estoy esperando». Era exactamente la misma voz que había escuchado en la autopista. El encargado apagó la radio de inmediato, pero la voz siguió escuchándose por unos segundos más, incluso con el aparato desconectado. Javier comenzó a entrar en pánico. «¿Qué demonios es eso?», preguntó casi llorando, pero el hombre solo respondió: «No le gusta que quienes paran en Área 9 se marchen». Minutos después, toda la electricidad del lugar se apagó repentinamente. La estación quedó completamente a oscuras. Javier escuchó al encargado maldecir mientras buscaba una linterna. Afuera, algo caminaba lentamente sobre el agua acumulada en el estacionamiento. Paso, paso, paso. Javier podía distinguir perfectamente aquellas pisadas acercándose a la entrada principal. Entonces, la puerta comenzó a abrirse muy despacio, como si alguien estuviera empujándola desde afuera. El encargado apuntó la linterna hacia la entrada. Durante unos segundos no se vio nada, pero luego apareció una mano extremadamente larga sujetando el borde de la puerta. Los dedos eran demasiado delgados y parecían moverse de forma antinatural. Javier retrocedió aterrorizado mientras escuchaba una respiración profunda entrando desde la oscuridad. Entonces la criatura habló nuevamente usando la voz de su madre. «Javier, por favor, tengo frío». Javier comenzó a llorar del miedo. Todo su cuerpo le pedía abrir la puerta y ayudar a aquella voz familiar. Pero el encargado gritó desesperadamente: «¡No la escuches!». En ese instante, la criatura golpeó violentamente la puerta metálica, haciendo temblar toda la estación. ¡Bum! 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 Las luces parpadearon durante una fracción de segundo, suficiente para que Javier viera algo imposible. La figura estaba agachada frente a la entrada, pero medía casi 2 metros, incluso encorvada.
El encargado sacó rápidamente unas llaves y condujo a Javier hacia una pequeña habitación trasera. «Quédate aquí hasta el amanecer», dijo mientras bloqueaba la puerta desde afuera. Javier escuchaba cómo la criatura continuaba caminando lentamente alrededor del edificio. A veces golpeaba las paredes, a veces imitaba voces humanas llorando. Pero lo peor ocurrió cerca de las 5 de la mañana, porque Javier comenzó a escuchar su propia voz afuera de la habitación diciendo: «Déjame entrar». Javier permaneció inmóvil durante horas, abrazado contra la pared, mientras escuchaba aquella voz idéntica a la suya, repitiendo su nombre una y otra vez. Cuando finalmente amaneció, el silencio volvió por completo. El encargado abrió lentamente la puerta trasera y ambos salieron temblando. Afuera ya no había lluvia, pero frente a la estación encontraron largas marcas húmedas en el suelo, como si algo enorme hubiera sido arrastrándose durante toda la noche alrededor del edificio. Y justo antes de marcharse, Javier vio una frase escrita con barro sobre el cristal empañado de su coche: «La próxima vez no escaparás». Javier abandonó aquella estación apenas salió el sol. Condujo durante horas sin detenerse, intentando convencerse de que todo había terminado. Pero algo dentro de él sabía que no era así. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, sentía un miedo irracional, como si esperara ver aquella figura sentada otra vez detrás suyo. Al llegar a casa, dejó las llaves sobre la mesa y encendió todas las luces del departamento. Necesitaba sentirse acompañado por algo, cualquier cosa. Pero aquella noche, mientras intentaba dormir, escuchó lentamente 3 golpes en la puerta de entrada. Toc, toc, toc. Javier se quedó paralizado en la cama. Eran casi las 3 de la madrugada. Nadie conocía su dirección excepto algunos familiares y compañeros de trabajo. Los golpes volvieron a escucharse, esta vez más fuertes. Javier tomó un cuchillo de la cocina y caminó lentamente hacia la puerta. Miró por la mirilla y sintió cómo el corazón dejaba de latir por un segundo. No había nadie, solo el pasillo oscuro del edificio. Sin embargo, justo debajo de la puerta había agua entrando lentamente, como si alguien completamente empapado hubiera estado parado allí hace apenas unos segundos. Los días siguientes fueron un infierno. Javier comenzó a notar cosas imposibles. Escuchaba pasos detrás de él en estacionamientos vacíos. Las radios se encendían solas cuando conducía de noche. Y en más de una ocasión creyó ver la figura observándolo desde muy lejos entre la niebla o la lluvia. Dejó de dormir correctamente. Incluso pensó en mudarse a otra ciudad. Pero todo empeoró cuando recibió un paquete sin remitente en la puerta de su casa. Dentro de la caja había una fotografía antigua completamente mojada. La misma estación Área 9 aparecía en la imagen bajo una tormenta. Pero esta vez Javier también estaba en la fotografía. De pie frente a la entrada, mirando directamente hacia la cámara, aunque esa foto jamás había sido tomada. Detrás de él, reflejada en el cristal de la estación, estaba nuevamente la criatura, sonriendo,
Javier sintió náuseas al darse cuenta de algo aún peor. La fecha escrita detrás de la fotografía era del día siguiente. Esa misma noche Javier decidió destruir la fotografía y olvidar todo lo ocurrido. Pero mientras las llamas consumían lentamente el papel en el fregadero de la cocina, la radio de su sala volvió a encenderse sola entre una explosión de estática. Entonces escuchó una última frase pronunciada con su propia voz. La carretera siempre trae de vuelta a los suyos. Y justo después, desde la ventana de su apartamento, Javier vio algo imposible. Muy abajo, en plena calle vacía bajo la lluvia nocturna, la figura alta permanecía inmóvil, observando directamente hacia él. Y tal vez, la verdadera razón por la que algunas estaciones de descanso permanecen abiertas toda la noche no es para ayudar a los viajeros. Tal vez están ahí para algo mucho más oscuro, algo que espera pacientemente a quien decida detenerse en el lugar equivocado, porque hay caminos que jamás olvidan a quienes pasan por ellos. Y hay voces en la oscuridad que una vez que aprenden tu nombre, nunca dejan de seguirte. Si llegaste hasta el final de esta historia, escribe Historias en la oscuridad en los comentarios para saber quién sobrevivió a esta larga noche en la carretera. Y ahora dime, ¿qué crees que era realmente la criatura de Área 9? ¿Un espíritu? ¿Algo que habita las autopistas abandonadas? ¿O algo mucho peor, esperando viajeros solitarios bajo la lluvia? Cuídense mucho allá afuera, especialmente si alguna noche encuentran una estación de descanso completamente vacía en medio de la carretera.